ti, en el sentido de que tú te explayes lo que consideres que es lo que para ti es importante del tema que te toca desarrollar. Posteriormente damos paso a una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros compañeros y compañeras que así lo deseen. Y de haber tiempo pasamos a tribunas, si te parece bien. Maravilloso, sí, bueno, está bien, vamos a ver cómo quiere nuestro Poder Superior que se desarrolle y con mucho gusto así lo hacemos, te agradezco mucho. Gracias a ti y bienvenido, amigo. No, gracias. Bueno, pues ya me presenté de nueva cuenta, muchas gracias. Y vamos a comenzar entonces con el tema de la codependencia que, bueno, continuamente me toca. Yo trabajo mucho en este tema. Los que me conocen, yo milito en un grupo de codependientes anónimos desde hace muchos años y independientemente de trabajar en los grupos de AA, ¿no? Y pues lo hago porque he encontrado muchísima esperanza en trabajar esta enfermedad. Voy a decir cosas que aplican para mí, que a lo mejor para alguno de ustedes, probablemente para algunos no, y lo que les pido pues es que todo lo que yo diga que no les haga sentido, que no les resuene, pues que lo desechen. Yo no tengo por qué tener la verdad, simplemente hablo de mi experiencia y de lo que a mí me ha funcionado, pero probablemente algo de lo que yo diga, que es lo que es la magia que sucede cuando dos alcohólicos hablan de su problema común, igual y ayude a entrar en un punto de reflexión para algunos de nosotros y eso haga que nuestra recuperación sea más eficiente. Entonces, pues se ha dicho lo anterior, yo lo que quisiera expresar es que dentro de del alcoholismo yo he encontrado que hay como que dos vertientes, y por las mismas que yo he también pasado. Los que creemos que es una enfermedad, una alergia física que nos tocó por alguna cosa rara de la vida, que consiste en lo que expresa la opinión del médico y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues que sí, efectivamente es una enfermedad que tengo yo, que al hacer contacto con el alcohol desarrollo una reacción anormal que me hace entrar en una compulsión que impide que yo pare de beber, ¿no? Y bueno, pues que debería yo de trabajar en todo lo que yo tenga que hacer para no llevarme esa primera copa a mi organismo, ese contacto con el alcohol. Dentro de esta enfermedad que ya sabemos que es física y mental, la parte física no hay mucho que decir, el libro no habla de nada, o sea, el libro grande, el programa no trata cómo hacerle para nada más beber una o dos, sino que dice que una vez que te bebes una, ya no hay escapatoria de lo que va a suceder en mi organismo con el alcohol. Habla de la parte mental, que es la parte, no de la compulsión, que es la parte física, sino de la obsesión, que es la parte mental, que me lleva a beber la primera copa. Y que es esa voz que me dice que sí voy a poder beber sin tener consecuencias negativas, ¿no? Que voy a poder controlar la manera de beber y que voy a conseguir tener una vida útil y feliz bebiendo, ¿no? O sea, es un autoengaño ahí que sucede en la mente de un alcohólico como yo. Y esa es la visión que yo entiendo que se desarrolla a partir de que empieza nuestra fraternidad, o de que deja de beber Bill W. desde el 34 hasta tiempo después que escriben el libro grande en el 39 y todo lo que va surgiendo en esos primeros años. Esa es una visión
que es indispensable entender, que es importantísima tener siempre presente si es que somos alcohólicos, o yo como alcohólico la tengo que tener siempre vigente, saber que no voy a poder beber de manera normal el resto de mi vida, solo por hoy, para siempre, ¿no? Y trabajar en esta fraternidad para no hacerlo, para que Dios haga el milagro que ha hecho con tantos de nosotros de removernos la obsesión, ¿no? Porque ya sabemos que es un milagro, no es una capacidad ni mía, ni de nadie, ni de, no es de que, qué chingón eres, a mí, que ya dejaste de beber, que es lo que los de allá afuera perciben, ¿no? Y que luego, lo peor del caso, no es que lo perciban los de afuera, sino que lo perciba yo, cabrón, ¿no? Que no me dé cuenta que yo no he hecho ni madres, ¿no? Que he sido producto de un milagro, que he sido... y milagro como el paralítico que camina, o el ciego que ve, el alcohólico que no bebe, punto, ¿no? Bueno, esa es la visión básica que creo que es indispensable, pero hay una visión muy bonita que a mí me gusta abordar, que tiene que ver con la codependencia, que tiene que ver con reconocer lo que me llevó a beber, que tiene que ver con la profundidad de mi enfermedad, que tiene que ver con todas esas motivaciones que han existido alrededor de mi vida en términos espirituales y emocionales que me llevaron a beber, ¿no? El problema del alcohólico no es qué bebía, sino por qué bebía, ¿no? Ese es mi tema fundamental de vida, que pues sí tengo que dejar de beber, pero una vez que deje de beber, en lo personal, si yo quiero tener una recuperación real, digamos, desde el punto de vista de sobriedad, no de abstinencia, ¿no? La primera me lleva a la abstinencia, y esta de la que yo voy a hablar, que tiene que ver con la codependencia, en mi experiencia me llevó a la sobriedad, o me he tratado de meter en la sobriedad, porque todos los días lucho contra mi enfermedad y contra mi ego. Tiene que ver con la codependencia y coincide con pues con todo lo que Bill W. dice con respecto a la codependencia, con lo que Bill W. estudia, trata y concluye, llega a esta conclusión, a esta tesis, a partir de descubrir su codependencia, y lo narra muy bien en una cápsula que estoy seguro de que todos ustedes conocen y han leído y han estudiado, que se llama La próxima frontera, la sobriedad emocional. Porque pues todo lo que yo dije anteriormente, que es como la parte básica del alcoholismo, es lo que Bill W. Con los primeros alcohólicos concluyen en los primeros años de la existencia de Alcohólicos Anónimos, a finales de los 30, principios de los 40, por ahí. Pero pues a finales de los 50, ¿no? 20 años después, un poco más de 20 años después de que Bill W. deja de beber, Bill W. pues se da cuenta de su codependencia y se da cuenta de todo lo que estaba detrás de su alcoholismo, y se da cuenta de que estaba corta su recuperación con respecto a lo básico que ya mencionamos que se desarrolla en esos primeros años, e invita a los veteranos, en ese escrito, invita a los veteranos, y no había un veterano más veterano que Bill W., ¿no? Ya sabemos que el primer alcohólico de Alcohólicos Anónimos fue él, a reconocer el origen de su alcoholismo y a alcanzar una nueva meta, como él le llama, una nueva frontera, la sobriedad emocional, a partir de reconocer su codependencia, ¿no? En esa época, pues el término de codependencia no existía, pero sí existía, pues como hoy se define la codependencia, que es la dependencia emocional de personas, situaciones o cosas, ¿no?
y él ahí narra su desesperación. Ese es un escrito que habla de sus procesos de depresión, que como todos lo sabemos, los que conocemos la historia de Bill W, no eran depresiones de un día o de una tarde, eran depresiones a veces de años, varios años, ¿no? Y sin tener motivos aparentes, como él lo dice, ¿no? Sin tener motivos aparentes, la depresión llegó, ¿no? Dice él. Y él, bueno, pues la misma persona que escribe los 12 pasos y que en el cuerpo del paso 12, en las primeras 4 palabras del cuerpo del paso 12, de 12 y 12, dice, una vez que desarrollan todo el programa, y en el 12, en el cuerpo ponen la alegría de vivir, ¿no? Desde hace mucho antes de que él empiece a llegar a estas reflexiones a finales de los años 50, pues él está deprimido. Entonces no coincide que él escribe que el resultado de trabajar los pasos sea la alegría de vivir y después de un chingo de años de haber escrito eso y de haber salvado tantas vidas esté deprimido. No cuadra. ¿Por qué dices la alegría de vivir, que va a ser el resultado de trabajar esto? ¿Y por qué me estás diciendo que después de más de 20 años, de 23 años de dejar de beber, estás deprimido? Ah, bueno, dice él, y es cuando él se cuestiona en ese escrito, se lo cuestiona de manera seria, dice, ¿por qué no me servían los 12 pasos para ser feliz y para tener la vida que él había querido? Bueno, pues es que todavía era presa de estas dependencias, casi absolutas, funestas, como él lo dice en ese escrito, de personas, situaciones o cosas, ¿no? Entonces, pues él lo que entiende en esa época es pues que había algo atrás de su alcoholismo que lo llevó a beber, que gracias a los 12 pasos dejó de beber, por ahí de los años, de diciembre del año 34, pero que no era feliz, que seguía en procesos depresivos importantes, ¿no? Y que invitaba después de un tiempo de haberse desarrollado esta fraternidad, el milagro del siglo, como lo dijo este famoso papa, que son los 12 pasos, invitaba a los veteranos a hacerse cargo del origen de su alcoholismo, que son estas dependencias que describen perfectamente lo que hoy llamamos codependencia, la dependencia emocional de personas, situaciones o cosas. Y él entonces sí me da una oportunidad de crecimiento increíble, ¿no? Que es ver cuál es el origen de mi alcoholismo. No, pues es que eres pedote y no, bueno, esa es una visión muy básica, ¿no? Y tú desarrollaste ya una alergia, una reacción. Bueno, esa es una versión muy, muy básica, pero que él en este caso nos está invitando, en este escrito, a los alcohólicos que tengamos la oportunidad de leerlo y de reflexionar y de aspirar a algo más en el camino de recuperación, a llegar a lo que él llama sobriedad emocional, ¿no? Que es la próxima frontera de los veteranos que el día de hoy estamos sin beber, ¿no? O que están sin beber. Entonces, maravillosamente, en esta lectura, Bill W. descubre su codependencia y se pone a trabajar para remover esas dependencias que lo tenían todavía atado a estos procesos de depresión. Él describe en ese escrito cosas bien interesantes que son la base de lo que hoy es la codependencia. Que la codependencia es un proceso de inmadurez emocional y espiritual. Así lo describe la codependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un ámbito básico, esencial,
el más amplio que tengo, que es el espiritual, ya que somos seres espirituales infinitos, inmortales, viviendo una muy pequeña experiencia material llamada vida, en donde yo muchas veces me confundo y creo que la vida es esto que estoy viviendo en este cuerpo, en este momento de mi vida, en este traje que traigo, en esta apariencia, ¿no? En este personaje. Y no hay nada más falso que eso, y no hay nada más doloroso que creer que yo soy y que no soy mi esencia, que es mi espíritu, pero bueno, en esta condición humana, no solo en los codependientes, no solo en los alcohólicos, ni en los codependientes, sino en toda la experiencia de los seres humanos, existe esta confusión de creer que yo soy mi nombre, que yo soy mi profesión, que soy mi género, que soy mi edad, mi estado civil, mi nacionalidad, ¿no? Es las pendejadas que uno contesta cuando te dicen quién eres, ¿no? Que no hay nada más falso que eso. Amin, puta, Amin es un pinche nombre que te pusieron por 40 condicionamientos. O que soy hombre, o que soy mi edad, o que soy... No tiene nada que ver, porque estoy perdido, porque no estoy en mi verdadera identificación, que no tiene nada que ver con lo material. Entonces, imagínense, si somos seres espirituales, que mi espíritu y el espíritu de todos nunca muere, siempre va a existir por siempre. En este caso, hoy, encarnó en este cuerpo, convirtiéndose en mi alma, ¿no? Y cuando yo deje de respirar, que decimos que la vida es otra cosa falsa, que yo nazco y que yo muero. Aquí estamos acostumbrados a pensar que nacemos y morimos y que eso es todo lo que existe por parte de nosotros. Y no hablo de los alcohólicos, hablo de la condición humana. Cuando la vida, se piensa que la vida va de que empiezo a respirar a que dejo de respirar, ¿no? Y dentro de estas limitaciones, convicciones, creencias falsas, pues yo estoy inmerso en un proceso de inmadurez emocional y espiritual. Espiritual porque no he entendido, no he crecido en ese ámbito. Por eso es inmadurez. No maduré, no crecí, no me desarrollé. Ese es el origen de la enfermedad de la codependencia y por ende del alcoholismo. Un inmaduro espiritual y emocional, que esa es la definición de la codependencia, ¿no? Que desconoce su verdadero ser, su verdadera esencia, ¿no? La codependencia, bueno, pues tiene que ver con términos un poco más profundos en el sentido de mi verdadero ser. Entonces dice Bill W. que él es su dependencia proviene es producto de ser un inmaduro emocional y espiritual. Y como puedo y como he entendido yo que la inmadurez es aquel procedimiento en donde carezco de los nutrientes necesarios para desarrollarme o crecer en ese ámbito. Un alcohólico codependiente, un alcohólico que bebió por ser codependiente, es codependiente porque no recibió los nutrientes necesarios para desarrollarse, para crecer y para madurar en el ámbito esencial que es el espiritual, ¿no? Creyendo que era materia, creyendo que era carne, huesos, nombre, género, lo que ve, lo que tiene, ¿no? Y eso hace ese proceso de inmadurez espiritual, que yo físicamente tengo un cuerpo de 50 años de edad, pero espiritualmente o emocionalmente a lo mejor tengo 7 años de edad y espiritualmente a lo mejor tengo 2. Esa es la realidad de un alcohólico que descubre el origen de su alcoholismo, que es la codependencia, que descubre el origen de su codependencia, que es su inmadurez emocional y espiritual. Ese es
el entendimiento al que yo tengo que llegar para poder hacerle frente de raíz a mi alcoholismo, o es decir, a mi codependencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice Bill por ahí, cuando empieza a desarrollar este tema, que es un inmaduro emocional y espiritual, que coincide, pues, evidentemente con la explicación de lo que es la codependencia. Somos inmaduros emocionales y espirituales, que no recibimos los nutrientes necesarios para desarrollarnos en estos ámbitos que son los primordiales, el espiritual y el emocional, y que estamos atrapados en esta mentira de creer que soy lo que no soy, ¿no? De identificarme con lo que no soy, con mi cuerpo, con lo que tengo, con las relaciones, con todas estas dependencias que voy desarrollando desde niño, ¿no? ¿Por qué voy desarrollando dependencias o consumos o alcoholismo o otras dependencias desde niño? Para poder aguantar el malestar de ser inmaduro espiritual, para poder aguantar el malestar del vacío espiritual por ser inmaduro espiritual que siento yo. Este profundo vacío del alma es lo que me va a llevar a tratar de llenarlo con alcohol, con personas, con sexo, con cosas, con ejercicio, con apariencia, con poder, prestigio, reconocimiento, juego, comida, sexo, todas las cosas que yo use a lo largo de mi vida. Explican entonces por qué eres tan atascado y por qué estás siempre en la búsqueda de algo allá afuera, cabrón. Porque estás vacío, porque estás completamente hueco por dentro, porque tienes un profundo vacío en el alma derivado de tu inmadurez espiritual. Y ese origen a mí me ayuda mucho a aspirar a comenzar este camino maravilloso que Bill W. invita a todos los que queramos llegar a lo que sigue después de haber dejado de beber, después de la abstinencia, que se llama sobriedad emocional, ¿no? La próxima frontera para los veteranos, ¿no? Ahí Bill W. describe algunas características de la inmadurez emocional y espiritual. Dice que terrible es querer tener estos deseos. Dice él plantea 3 deseos que tienen los alcohólicos que descubran su proceso de inmadurez emocional y espiritual, es decir, que descubran su codependencia, que es lo que está detrás del alcoholismo o de cualquier adicción. El alcoholismo es una de muchas adicciones, ahora hay muchas otras, ¿no? Y él entonces dice, bueno, plantea una de las profundidades a las que yo puedo llegar, conclusiones que yo puedo llegar es, bueno, tú tienes un profundo vacío en el alma que te llevó a beber para tratar de taparlo, de anestesiarlo, de llenarlo con esto que se llama alcohol, ¿no? Pero también lo he tratado de llenar con dinero, con sexo, con relaciones, con poder, prestigio, reconocimiento. Y todas estas cosas a mí me apasiona este tema porque me llevan a una profundidad y a una verdadera recuperación, ¿no? Porque si no, lo que puede suceder, que es lo que le sucede a muchos alcohólicos o que me sucedió a mí, es que deje de beber y siga siendo infeliz por desconocer el origen de mi alcoholismo, que es este profundo vacío del alma. Y ahora no bebo, pero pues estoy llenando mi vacío con relaciones, con control, con trabajo, con dinero, con aplausos, con reconocimiento, con aprobación, con seguridad, querer tener cierta seguridad, con conseguir una apariencia, con perfeccionismo, pues con una serie de cosas. Entonces, pues, no llego realmente a una sobriedad emocional. Soy abstinente de alcohol, bueno, sí, está bien. Y eso es necesario porque si no dejo de beber, bueno, el dejar de beber es una condición necesaria, mas no suficiente para tener sobriedad, ¿no? Son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces sí tengo que dejar de beber, pero dejar de beber no me va a garantizar la sobriedad. Sí, la abstinencia, no la sobriedad. Trabajar en lo que me llevó a beber, que es mi codependencia, que es este profundo vacío del alma, sí me va a llevar a la sobriedad emocional.
Entonces esa es la importancia de la codependencia, que yo descubro a través de lo que el primer alcohólico, que fue Bill W., descubre, invita. Él habla de estos deseos inmaduros, dice que un inmaduro emocional y espiritual como cualquier alcohólico o como él tiene 3 deseos básicos y yo creo que los tenemos todos. Bueno, voy a hablar de mí, a ver si ustedes se identifican. Él dice que un alcohólico inmaduro como él o como yo tiene 3 deseos: seguridad, aprobación y amor. Y eso es algo muy normal. Pero el grado en el que los deseamos los inmaduros emocionales, que dice que son deseos apropiados a la edad de 17 años, pero deseos que nos llevan a una vida imposible de vivir a la edad de 37, 47, 57, 67 o quién sabe más grandes, es que un alcohólico como yo o como él quiere, él dice el grado, el adjetivo calificativo, cuantitativo que le asigna a cada uno de estos deseos, dice que quiere aprobación incondicional. Un alcohólico no quiere aprobación condicional, o sea, no quiere, yo no quiero que mi pareja me apruebe 9 de 10 veces, quiero que me apruebe 10 de 10. Cuando está despierta y cuando está dormida y cuando se está bañando y cuando está de buenas y cuando está de malas, me vale madres, güey. Tú me tienes que aprobar siempre. Y eso ya es inmaduro porque es imposible. Es querer lo imposible, ¿no? Quiere aprobación incondicional. Quiere, dice, él habla de la seguridad, le pone un grado en este proceso de inmadurez que descubre que los inmaduros como yo queremos seguridad total. No queremos seguridad máxima. O sea, si yo tengo una reserva prudencial de unos meses o de unos años, no, güey, yo quiero tener todo el dinero que me asegure unas 20 generaciones abajo y de todas maneras entro en pánico, cabrón, ¿no? Siempre estoy pensando cómo voy a fallar, siempre estoy inseguro a pesar de tener una seguridad considerable, ¿no? No, yo quiero seguridad total y esa no existe. Por eso es un inmaduro el que quiere este deseo adolescente en este grado, que es imposible, y menos en lo que yo la busco, porque yo quiero seguridad en las parejas, quiero seguridad en el dinero, quiero seguridad en seguridad de física, ¿no? Entonces estoy adentro de un lugar que tiene 3 puertas, 5 rejas y 3 alarmas y de todas maneras me estoy cagando de miedo, ¿no? Tengo cierta cantidad de dinero, me estoy cagando de miedo. Tengo lo que sea, no me alcanza, ¿no? Y habla del amor, y él dice que el amor que quiere un alcohólico, que a su vez es codependiente, por ser un inmaduro, el amor que busca un codependiente es amor perfecto. Y luego lo buscas, cabrón, lo busco en una pareja. Y luego a qué pinches parejas me agarro, ¿no? Porque todavía te agarraras o me agarrara algo más o menos que diera más o menos el pinche, la finta de que pudiera más o menos, ¿no? Porque pues sí, un enfermito como yo, se dicen en CODA, o en los grupos se dice que las chanclas vienen en pares, ¿no? O sea, un enfermito no se va a agarrar a un sano. No, es que mi pinche pareja está tostada del cerebro, güey. No, pinche loca. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, es tu mismo grado de enfermedad. No. ¿Qué tan enferma está tu pareja? 3 millones de unidades, pues es tu mismo grado de enfermedad, güey. A lo mejor tú tienes un grado más que ella por haberla escogido, ¿no? O por seguir ahí, ¿no? Pero bueno, dice Bill W. que estos deseos adolescentes o inmaduros, por no decir infantiloides, porque Bill W. ya sabemos que tiene una pluma muy fina y es una persona que escribe con mucha finura, es parte de mi enfermedad, ¿no?
de mi codependencia, que evidentemente con estos deseos adolescentes, cabrón, y luego buscándolo en donde no está, lo que quiero, que es seguridad total, porque sí necesito yo para poder tener plenitud, seguridad total, amor perfecto y aprobación incondicional, pero no donde yo lo busco. El problema no son los deseos, sino donde buscas que se te satisfagan esos deseos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que yo quiero decir con todo esto y con la experiencia de Bill W., que es la misma que la mía, me identifico, yo no cuento mi historia y mis teorías pues porque son muy pobres al lado de las de Bill W. y son muy aburridas, ¿no? Pinches historias de alcoholiquillo barato, que a mí me da igual. Yo siempre que hablo con un alcohólico y me relacioné con tantas y me madría 5 y choqué tantos coches y son puras pendejadas, o sea, es pinches historias aburridas, cabrón. ¿Por qué no me cuentas? Yo cuando hablo con un alcohólico le digo, ¿por qué no me cuentas las emociones que tenías cuando bebías y cuando dejabas de beber más, güey, ¿no? La soledad, el vacío existencial, el terror, cabrón, ¿no? Que es lo que realmente refleja mi profundo vacío del alma, que me va a llevar a tratar de llenarlo o de tapar esas emociones con lo que sea. En este caso con alcohol, con drogas o con lo que sea. Pero fíjense el problema de Bill W. o mío, que descubre que es codependiente y que su codependencia, descrita por este profundo vacío del alma, por ser inmaduro espiritual, lo llevó a beber, que la bebida ya se convierte en lugar del problema, se convierte en mi vida, en la solución. O sea, el alcohol no fue el problema de mi vida, fue la solución temporal a un problema mayor, que era este profundo vacío del alma, que sí me llenó, que sí me ayudó, sí me alivianó. A mí sí me dio servicio bastantes años el alcohol. Sí me sentí de poca madre, güey. Sí me sentí pleno, que por fin, que pertenecía, que era importante, que existía. Se me quitó la timidez, se me quitó el terror, se me quitó toda esta introversión, timidez, inseguridad. Pinche alcohol, bendito alcohol, nomás que pues funciona un tiempo. Todo lo de afuera que yo agarre para llenarlo de adentro va a estar limitado, va a tener un tiempo de vida. Y como todo lo de afuera que yo agarre para llenarlo de adentro son bienes del interés disminuido, es decir, que cada vez voy a necesitar más dosis para poder alcanzar el mismo estado de anestesia de mi profundo vacío del alma, va a llegar un día en el que la dosis que yo requiera va a rebasar la tolerancia que puedo yo tener para poderlo procesar, que se va a convertir no solo en la solución de quitarme el malestar, no solo no me va a quitar el malestar, sino que me va a dar un malestar adicional, y es, como dice nuestro capítulo 11 del libro grande, cuando ya no puedo vivir ni con alcohol, en una visión para ti, ni sin alcohol. Conocerás como pocos la soledad, querrás dar un salto al más allá, ¿no? Porque ya no puedo beber, no puedo dejar de beber, pero tampoco puedo beber, porque el alcohol ya me está haciendo más doloroso. Hay un día en donde tener una relación es más doloroso que no tenerla, beberte una copa es más doloroso que no bebértela, y ese es el punto de inflexión en donde yo pues voy a tener que dar el salto, dice allá, el salto al más allá, ¿no? Son experiencias que yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí hemos vivido, muy dolorosas, que nos llevan a cuestionarnos el dejar de consumir, porque ya consumir es más doloroso que no consumir, ¿no? Y esto apliquémoslo a las relaciones, a lo que sea, ¿no? A lo que sea que esté haciendo hoy, porque no conozco yo todavía ni un alcohólico, incluido Bill W. Gracias a que escribe esto me doy cuenta y descubro lo que estaba viviendo en esos finales de los años 50, después de ser Bill W. y de hacer lo que hizo, darme cuenta que un alcohólico como yo, como el alcohol era la solución temporal para mi codependencia, lo que va a quedar cuando dejo de beber
pues es el problema que el alcohol estaba tratando de anestesiar, que se llama codependencia. Entonces yo tengo un profundo vacío del alma, lo trato de llenar con alcohol, lo logro llenar un tiempo, pero cuando ya no me alcanza la cantidad que sea que yo beba para llenar ese profundo vacío del alma, llega un grupo, Dios hace el milagro de quitarme la obsesión, porque no a todos les quita la obsesión Dios de beber. Hay muchísimos alcohólicos que diario se mueren y que sí llegaron a AA y que no se quedaron, u otros que no llegaron. Entonces, no todos estamos aquí, no todos los alcohólicos están en AA, que es una pregunta que yo voy a lanzar ahorita. Bueno, voy a decir 3 preguntas, ya cuando les toque hablar, si las quieren contestar, y si no, contéstenlas. Y si no quieren, no, pues esto es Montessori, este cabrón me vino a hacer tarea, no se trata de eso, pero les dejo 3 reflexiones bonitas. 4 preguntas bonitas que creo que pueden ayudarnos o ayudarme a mí a llegar a la verdad, a un mayor entendimiento de mi ser, ¿no? La primera pregunta, que es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde siempre, desde la filosofía perenne, desde las sabidurías antiguas, ¿quién soy? ¿No? Porque ya dije que no soy mi nombre, mi nacionalidad, mi estado civil, mi profesión, mi género. ¿Quién soy? ¿No? Que es una pregunta que se va a contestar cuando yo llegue a la sobriedad emocional, cuando yo comprenda mi verdadera esencia, cuando yo llene ese profundo vacío del alma. ¿Quién soy? Otra pregunta creo que interesante que me ayuda a desarrollarme, a conocerme y a llegar a verdades profundas es: ¿a qué vine? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí? Otra pregunta bonita es, y por eso me acordé de hacer estas preguntas: ¿por qué yo sí? ¿Y por qué todos los que yo veo aquí sí estamos en AA? ¿Y por qué hay otros que no están? Porque yo luego pregunto, ¿por qué llegaste a AA? Antes, hace mucho, bueno, comparto en presencial ya muy poco, pero cuando había compartimientos presenciales, yo les decía, bueno, ¿quién me dice por qué, cuál es el motivo por el cual una persona llega a AA? Y contestan algo siempre, casi siempre, la mayoría, que es la misma razón por la cual yo pensaba que yo llegué a AA, que es por el fondo de sufrimiento. No es una respuesta muy común. ¿Por qué llegaste? Por el fondo de sufrimiento que toqué. Pero es una respuesta falsa, completamente falsa. Porque hay personas que sufren más que yo que no llegan. Porque aquí al menos todos los que veo estamos vivos, o al menos físicamente vivos, ¿no? Yo llegué muerto en vida, pero vivo así, o sea, caminaba y respiraba. Pero hay otros cabrones que ya se suicidaron. O que se mataron y no llegaron. O sea, ellos tuvieron un mayor fondo de sufrimiento que yo, dado que yo no me he suicidado y ellos sí. ¿Y por qué ellos, con ese fondote que traían, que era más grande que el mío, porque yo no me he suicidado y ellos se suicidaron, ellos no llegaron y yo sí llegué? Entonces el fondo no es, estoy dando un contraejemplo para contradecir la respuesta de que lo que nos lleva a un grupo es el fondo de dolor. No es cierto. Pues hay otros que sufrieron más y no llegaron. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿por qué unos llegan y otros no llegamos? Unos llegamos y otros no llegan, ¿no? Otra pregunta creo que importante es, ¿por qué estamos hoy aquí en este lugar todos unidos, ¿no? Reunidos, asistiendo a esta junta virtual? Pero bueno, en estas reflexiones, que creo que son preguntas que me ayudan a crecer en mi ámbito primordial, que es el espiritual, retomando lo que el orden de ideas que traíamos, lo que yo quiero decir es que el alcohol pues, fue una solución temporal a un problema mayor, que es este profundo vacío del alma o codependencia.
que voy a tratar de llenar, en este caso con alcohol, con lo que sea, y que cuando yo dejo de beber porque Dios hace un milagro en mí y me quita la obsesión de beber, me arranca la obsesión de beber, lo que queda detrás de este falso contenido que usé para llenar mi profundo vacío del alma, que es el alcohol, pues es el vacío del alma. Es como que traigas una fractura y te estén dando morfina, 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 pero la pinche morfina ya te empezó a matar, ¿no? Entonces te quitan la morfina, pues va a quedar la fractura, que la morfina estaba ayudando a anestesiar. Por eso Bill W. deja de beber a finales del 34 y a finales de los años 50 se descubre sufriendo por su codependencia, que era lo que estaba detrás de su alcoholismo. Y se invita e invita a los veteranos de AA a resolver el problema de origen de su alcoholismo, que se llama codependencia, descrito por este profundo vacío del alma. Porque lo que pasa es que, y yo es mi experiencia, y la experiencia de muchísimos alcohólicos que yo conozco, que a la hora de dejar el alcohol agarro otra cosa: el control, el trabajo, la pareja, otra cosa, otro sustituto del alcohol, ¿no? Y es normal, es parte del proceso. Por eso el sexto y el séptimo paso están después del primer paso, porque yo dejo el alcohol y me agarro de todos los defectos de carácter para poder aguantar el malestar de mi profundo vacío del alma. Luego fracaso en los defectos de carácter y llegaré, si es que trabajo con toda mi energía y con toda mi entrega, al sexto y al séptimo paso, y trabajaré para que Dios remueva de mí esos sustitutos del alcohol que usé para poder hacerle frente a lo que el alcohol en un momento original estaba ayudando a tapar, que es este profundo vacío del alma o codependencia, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues el programa, pues este programa es maravilloso. Estas reflexiones, yo les estoy hablando de todo esto no por que sea ningún especialista ni un profesional, porque he sufrido un chingo, porque me cuesta todos los pinches días no sufrir, porque me topo con este profundo vacío del alma que me sigue persiguiendo, porque mi enfermedad me lleva todos los días me pone a prueba, ¿no? Pone a prueba mi recuperación, mi espiritualidad, o los nutrientes que ustedes me han podido ir regalando para poder crecer en este ámbito primordial, esencial, que es el espiritual, ¿no? Para alimentar mi verdadero ser, que no soy yo físicamente, sino mi espíritu, ¿no? Que está desde siempre y para siempre. Y que lo que ustedes me están enseñando hoy, fíjense, nunca lo había dicho, he dicho muchas cosas, pero esto se me acaba de ocurrir por primera vez. Lo que ustedes me están regalando hoy me está ayudando no a tener un mejor día, nada más, ni una mejor vida física, nada más, sino un poco de evolución en la vida eterna, que es la espiritual. Fíjense lo valioso que estoy haciendo yo hoy con ustedes, creciendo aunque sea 1 milímetro en mi existencia espiritual, que va a ser para siempre. O sea, que va a estar después de que yo me muera de este cuerpo, cuando yo ya no esté en este plano material, ¿no? Gran parte de lo que yo hago en un día, que es generar dinero, que es tener una compañía material,
que es satisfacer las necesidades de mis hijas, que en términos materiales, cuando no me doy cuenta de lo que está detrás, pues sirve para algo que se va a acabar en unos años, ¿no? Pero lo que yo hago con ustedes sirve para toda la eternidad, ¿no? O sea, este proceso de crecimiento me va a servir para esta y para todas las demás vidas, porque yo estoy en esta experiencia material para evolucionar, para reaprender, para resolver situaciones esenciales, es decir, espirituales, y que las siguientes experiencias que vengan después de esta vida me encuentre yo en un nivel de mayor conciencia, más evolucionado, ¿no? Porque si yo no resuelvo lo que vine a resolver acá, pues en la que sigue empiezas otra vez de cero. No. Yo por eso, yo cuando hablo con suicidas, que me ha tocado dar mucho servicio con suicidas, con gente que se quiere suicidar, como yo alguna vez me quise suicidar, les digo, cabrón, ¿qué pinche parte te hace pensar que te vas a ir sin pagar la cuenta, güey? Que te vas a matar y ya, chingón, ya llegué al paraíso, güey, no mames. Vas para atrás, hijo de la... Y de 0, de -1000, güey, ¿no? De hecho, el suicidio con el famoso, con el sabio de Dante Alighieri en la Divina Comedia se castiga peor que el homicidio, güey, ¿no? O sea, te vas a un pinche círculo del infierno más abajo que el del homicidio, ¿no? Entonces, realmente yo cuando hablo de codependencia, hablo de la profundidad de mi alcoholismo, de lo que está detrás de mi alcoholismo y de la solución. Ahora, la solución, maravillosa solución de la codependencia, que me va a llevar a la verdadera sobriedad emocional que describe Bill W. en esa cápsula, tiene que ver con encontrar el único y verdadero contenido de mi vacío emocional, de mi profundo vacío del alma, de mi vacío espiritual, ¿no? Que ese es el programa de los 12 pasos. El programa de los 12 pasos es llevarme de la mano, primero, a dejar de tratar de llenar mi profundo vacío del alma con lo que no lo llena: alcohol, sexo, drogas, reconocimiento, poder, prestigio, seguridad, dinero, comida, juego, etcétera. Quitar todos esos falsos dioses o dependencias. Porque si yo estoy bebiendo, o si yo estoy endiosando a un ser humano, o si yo estoy dependiendo de alguna otra cosa, pues ahí Dios no cabe. Dios no tiene un espacio como para que se manifieste. Tengo que quitar esos falsos dioses, tener abstinencia de lo que sea que yo esté dependiendo el día de hoy, si es de una pareja, si es de una relación, si es de un patrón adictivo dentro de una relación, si es de X, lo que sea que yo dependa. Tengo que tener la abstinencia que va a ayudarme a dejar ese espacio interno libre para que mi verdadero e insospechado recurso interior llene ese vacío, ¿no? El vacío del que hablo es un vacío muy grande, ¿no? Este vacío espiritual es tan grande que es del tamaño de Dios, porque solo Dios lo puede llenar. Y cuando yo lo trato de llenar con alcohol, pues voy a quedar corto, con una persona voy a quedar corto, con lo que sea, ¿no? Dinero, lo que sea, que todo lo que yo he escogido para llenar éxitos, reconocimiento, poder, prestigio, pues siempre voy a quedar corto, ¿no? Pero, pues bueno, el meollo del asunto que yo siempre describo, y perdón por los que ya me hayan escuchado y soy repetitivo,
es reconocer cuál es mi problema. Y con eso quiero concluir para escuchar lo que ustedes tengan que decir. Yo siempre digo que el problema más grave de todos los problemas es no saber cuál es el problema. Porque cuando yo no sé cuál es el problema, ando como pendejo tratando de resolver lo que no lo va a resolver, ¿no? Quitarme el malestar con una pareja, quitarme el malestar con dinero, quitarme con pequeñeces como esas que no van a hacer mucho por mi verdadero malestar, ¿no? El problema, como yo lo entiendo, maravillosamente como yo lo entiendo, que viene muy fácilmente descrito. El problema que tiene un alcohólico, un codependiente, un cocainómano, un comedor compulsivo o cualquier ser humano que tenga un problema está perfectamente descrito en nuestro capítulo 4 del libro grande, por ahí del 4º, 5º párrafo, en donde nos dicen falta de poder, ese era nuestro dilema. Y enseguida, sí, porque si tengo un problema es porque no he podido resolverlo. Yo o cualquiera de los otros 7,600 millones de personas que existen en este plano, ¿tienes un problema? Primera conclusión, común denominador, no has tenido el poder para resolverlo, ¿no? Entonces dice enseguida, falta de poder, ese era nuestro dilema, y enseguida dice, teníamos que encontrar un poder y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Entonces, haciendo un silogismo muy sencillo, mi único y verdadero problema es falta de poder superior, es decir, falta de Dios. Tan tan. Entonces yo puedo subirme a tribuna durante 20 años a decir un día que estoy de la chingada por el perro, por el gato, por mi pareja, por mis hijas, por la salud, por el dinero, por el trabajo, por la situación económica, por lo que quieran. Mi problema es uno, falta de Dios. Punto final. Lo que yo diga va a concluir en un solo problema, falta de Dios. Punto final. Yo ya no tengo ahijados porque soy un padrino muy pinche aburrido, porque lo que me digan, te doy 7 horas de tribuna, ¿ya acabaste? Ok, ¿cómo te sientes de la chingada? Falta de Dios, tan tan, ese es tu problema. Pero cabrón, te estoy hablando de mi pareja, porque no, y que me engañó, y que se fue, y que llegó, y que la lana, y que no me han pagado. Por eso, ¿cómo te sientes mal? Falta de Dios, tan tan. Y esa es una buena noticia, porque entonces nada más tengo que enfocarme en una sola cosa para resolver todos mis problemas, que es en encontrarlo, en buscarlo, en encontrarlo y en llenar mi profundo vacío del alma con lo único que lo va a llenar, que es Dios. Y con eso sí se resuelve todo, la codependencia, el alcoholismo, pues sí, si ya estoy lleno, ¿para qué me voy a llenar con coca? ¿O para qué me voy a llenar con alcohol? ¿O para qué me voy a llenar con dinero? ¿Para qué me voy a llenar? Las cosas toman su proporción, su justa medida, las personas se convierten en personas, el dinero en dinero, el sexo en sexo, la comida en comida, todo está bien, siempre y cuando estén en su proporción. O sea, si Dios está en su lugar, llenando mi vacío, bienvenida la lana, bienvenida las relaciones, bienvenida el trabajo, bienvenido el reconocimiento sano a mi esfuerzo, a mi desarrollo en el ámbito laboral o en donde sea, ¿no? Todo se convierte en lo que es, no en lo que yo convierto de todo, que no es, ¿no? Que en eso consisten los defectos de carácter o los pecados capitales. Fíjense, yo ya dije que cuando yo estoy con Dios, y de eso se trata el problema no se trata de otra cosa más que de encontrar a Dios, cabrón, ¿no? De reconocer en el primer paso que no lo tengo, mi impotencia, de admitir mi impotencia, mi falta de poder superior, de creer o llegar al convencimiento de que un nuevo poder superior, porque tiene que ser nuevo, porque si quiero que sea el viejo, o sea, puede ser el viejo, pero tengo que reforzar su concepción y su relación, porque si yo no me esfuerzo en
reconcebir un poder superior, el de Alcohólicos Anónimos, porque como decía un padrino, había un padrino muy controvertido que a los veteranos y a quien sea les decía, ponía en duda su sistema de creencias en Dios y les decía, y tenía una razón que yo, siempre puedes seguir creciendo en mayor cercanía, entendimiento y relación de un poder superior, aunque seas el Papa, el Dalai Lama o el que sea, siempre puedo seguir creciendo espiritualmente. O sea, este principio budista de que jamás voy a llegar al pináculo de mi desarrollo espiritual quiere decir que yo aquí tengo que seguir creciendo para siempre. No voy a llegar ya como hay otros o habemos algunos que hemos creído que ya llegamos su diploma y su birrete y a chingar a su madre porque ya se graduó este cabrón. No, nadie se gradúa, nadie termina de crecer espiritualmente hasta un respiro antes de morirse, ¿no? Este es un camino, por eso es para siempre, no solo por hoy, para siempre. Pero lo que sí quiero decir es que tengo que reconcebir un poder superior amoroso, tengo que darme cuenta de los vicios que tenía mi poder superior, por los cuales, porque decía un padrino, bueno, pues si tú ya creías en Dios y tienes un Dios a toda madre y eres muy religioso y vas a misa y rezas el rosario diario, pues ¿qué haces aquí, cabrón? ¿Por qué no resolvió Dios tu problema? ¿Por qué bebiste como bebiste, no? Que ese es el problema que tienen los que creen, ¿no? Que son los que más conflicto tienen. Yo hablo en tercera persona porque yo llegué sin creer en Dios. Dice por ahí la literatura que hay los que creen, los beligerantes, los que no creíamos, los agnósticos, los ateos. Entonces, el gran trabajo apasionante que yo tengo con ustedes todos los días es seguir creciendo en cercanía, en entendimiento y en amor de mi poder superior para poder llenar este vacío, profundo vacío del alma, que me va a dar como resultado el resolver el problema que me llevó al alcoholismo, que se llama codependencia, y el que ya no tenga yo necesidad de querer llenar ese vacío con otras cosas externas que no lo van a llenar, sino tener una vida útil y feliz. Yo cada que hablo de esto, pues me gusta terminar diciéndoles que yo, bueno, siempre lo digo y lo repito, me gusta hablar de mi grado de recuperación y de mi grado de espiritualidad. Y cuando tengo que decirles mi grado de espiritualidad y de recuperación que he adquirido, pues tengo que decirles que tengo muy, muy, muy poca recuperación, soy una persona muy, muy, muy poco espiritual, que tiene que trabajar un chingo, cabrón, para poder llegar a estos, digamos, estados de plenitud, que sí los puedo llegar. O sea, la buena noticia que digo es que un cabrón tan poco recuperado y tan poco espiritual como yo tiene chance de alcanzar esta plenitud con su poder superior. Yo llegué sin creer en Dios y hoy estoy profunda y perdidamente enamorado de Dios. Todo es mi vida, Dios es mi vida, Dios es mi vida. Mi labor de todos los días es acercarme un poco más a Dios, buscarlo con todas mis energías y decirles que estoy en la lucha, ¿no? Que me ha ayudado mucho el trabajo de mi codependencia, que es lo que está detrás de mi alcoholismo o de todas las adicciones, que así lo dice la teoría, la literatura de codependencia, que todas las adicciones, no solo el alcoholismo, son producto de una codependencia o profundo vacío del alma, y que pues estoy en este camino maravilloso de recuperarme un poco más, de aspirar a llegar a lo que veo en muchos de ustedes, ¿no? A verme a través de ustedes,
acercarme a Dios a través de ustedes, porque pues no lo puedo hacer yo solo. Esta es una fraternidad hermosa de amor, porque sin ustedes yo no puedo hacer nada. No es un programa de autoayuda. Los pasos están escritos en plural, no en singular, porque necesito de ustedes para verme yo y para sanarme yo y para recuperarme y para regresar a mi fuente, a mi reconexión con Dios, que es la solución de todos mis problemas. Problema universal de todos, desconexión de Dios, solución, conexión con Dios. Y eso solamente lo puedo hacer con ustedes. Yo hoy celebro que me hayan dado la oportunidad de a través de esta charla, que pido disculpas a las personas que opinen distinto a lo que yo acabo de decir. Deséchenlo, yo no tengo por qué tener la razón. Cada quien o cada uno de nosotros estamos en nuestra propia búsqueda. Yo solamente pues estoy acudiendo al gran regalo que me dieron invitándome, aunque haya sido a las 7 de la mañana, cabrón. Yo creo que no me había parado tan temprano desde que era bebé. No, yo antes iba así. Yo soy AA del Pedregal y codependiente del grupo Virreyes, ¿no? Tengo 2 grupos. Y muchos años asistí a las 7 de la mañana al Pedregal, que ahí veía a algunos. Adriana, yo creo que ahí te vi también, ¿no? Nos echábamos un café luego acabando en el cielito. Es un grupo muy bonito el Pedre, como ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de estar con ustedes presencialmente algunas veces. Y bueno, sin más, yo les quiero agradecer que me den la oportunidad de reflexionar, de compartir mi experiencia, mi fortaleza y la esperanza que yo pueda generar en esta charla, y desear de todo corazón que todos tengamos la bendición de por hoy darnos cuenta que no se mueve la hoja de un árbol sin que ese poder superior amoroso que hoy nos cuida, nos ama, nos guía, lo permita. Y ojalá que así sea para todos, que Dios los bendiga, y me quedo con ustedes aquí a escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amin. Muchas gracias. Gracias, Amin. Si les parece, vamos a pasar a 3 preguntas que tenemos de nuestros compañeros. Toño, si nos haces favor de decirnos tu compartimiento o pregunta para Amin, por favor. Sí, muchas gracias, mi querido. Ay, a ver, déjame bajar la manita. Ya está. Bueno, Jaye, qué gusto verte. Yo soy Toño y admito ser alcohólico. Primero que nada, felicidades al grupo. Qué increíble manera de abrir la Semana de Unidad, de verdad. Qué padre. Bueno, pues a la pregunta directamente. A mí, con todo respeto, ¿nos podrías compartir tu despertar espiritual? Sí, digo, creo que sí lo tuviste. Tan es así que estamos aquí todos reunidos, ¿no? Por favor. Gracias. Fíjate que mi despertar espiritual, afortunadamente, después de un tiempo de estar trabajando mucho en perseguirlo, fue súbito, que es lo más raro que hay. No dice por ahí nuestra literatura en el segundo apéndice que en la mayoría tenemos un despertar que le llama la variedad de variedad educacional, como dice por ahí, las variedades de la experiencia religiosa. Yo tuve un despertar súbito en donde no hablo de esto porque no me gusta contaminar con mi experiencia, porque cada despertar es único, ¿no? Pero pues si tú me lo preguntas, yo con cariño lo comparto. Yo en una escritura de 4º y 5º paso, no en la primera, en la segunda, tuve un despertar en donde estuve yo en una búsqueda muy exhaustiva, muy empecinada, muy entregada de Dios, porque yo no sentía a Dios, no creía en Dios. Mi primera oración, y yo creo que es la oración más sincera que he hecho en mi vida, fue en esos momentos, en esas épocas donde me quería morir todos los días, en donde mi peor noticia del día era darme cuenta que estaba vivo. Yo despertaba
con el alma negra, sintiendo o sea, la peor noticia era cuando respiraba, despertaba y me daba cuenta que estaba vivo. Una época muy, muy negra de mi vida, en donde pues no encontraba yo a Dios. Y yo me la pasaba en el grupo diciéndole a la gente, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y quién, ya los traía hasta la madre, cabrón, con mi búsqueda. Y una madrina de tiempo un día me dio yo se las dejo aquí como parte de un testimonio que a mí me salvó la vida. Me dice: Amin, ¿por qué no le preguntas a Dios quién es Dios? Decía que mi oración más profunda en esas épocas era: Dios, no creo en ti, no me gustas, pero por favor, ayúdame. Y yo siempre digo que esa fue mi oración más sincera, porque se lo pedí y me ayudó, ¿no? Y caí en este despertar. Cuando esta madrina me dice: Amin, ¿por qué no le preguntas a Dios quién es Dios? Y yo le dije: oye, madrina, pero pues ¿cómo, cabrón? Si yo no creo en Dios, ¿cómo? ¿Así? Oye, no creo en ti, no sé quién eres, creo que no existes, pero me gustaría conocerte, ¿no? Y el día que lo hice de corazón, llegó ese día lo que para el día de hoy es para mí mi poder superior. Llegó como la estructura de todo lo que tiene ese poder superior, que hoy es para mí ese poder superior. Y unos días después de eso, que no fue luego de que empecé, pasó un tiempo en este camino, en una experiencia de cuarto y quinto paso, yo en lo personal pues tuve una evidencia material de lo que es Dios. Se lo pedí, ¿no? Se lo pedí. No me gusta hablar de esto porque, bueno, con ustedes no me importa tanto, porque no quisiera yo contaminar la búsqueda o el despertar de otros, ¿no? Cada uno es distinto, pero pues yo tuve esta materialización de mi poder superior, tuve una experiencia maravillosa. A lo largo de 15 días pude tener un contacto 3 veces en 15 días, ya tiene bastantes años, nunca más lo he podido volver a tener. Y hoy la maravilla del despertar espiritual es que pues en la escuela o en la iglesia a mí me enseñaron quién era Dios con la mente, y nunca pude yo creer o sentir su presencia en mi vida. Y hoy con este camino que ustedes me han regalado, no existe ninguna posibilidad ni que me torturaran de muerte que yo deje de creer en Dios, ¿no? Esa es la certeza que yo siempre le agradezco al programa que me dio. Y yo lo que entiendo, más allá de mi experiencia, que todos los que lo busquemos a nuestra mayor capacidad lo vamos a encontrar, ¿no? A mí me decían, hay una mala noticia, güey, que si tú le metes el 99.9% de energía en esta búsqueda de Dios, no te va a servir. Y la buena es que si le metes el 100, no hay manera de que no lo encuentres y de que no te llenes de él, ¿no? Entonces, pues no doy tantos detalles para no, digamos, contaminar o desviar la búsqueda de cada quien, pero lo que sí me gustaría decir, y agradezco tu pregunta, Toño, es pues que hoy tengo esta certeza gracias a ese despertar y la subsecuente despertar espiritual y las subsecuentes experiencias espirituales gracias al programa, que me tienen con la certeza y me suelto de la mano de Dios, ¿eh? O sea, yo cada cuando me suelto de la mano de Dios, diario, cabrón, ¿no? Diario. Pero ya sé quién es, ya sé cómo es, ya sé dónde encontrarlo y cómo encontrarlo, que es a través de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por tu pregunta, Toño, y espero que los que yo cuente mi experiencia, que no se vean afectados o alterados por lo que a mí me pasó y que busquen la propia, ¿no? Muchas gracias, Amin. Gracias. Fernando, nos dices tu pregunta o compartimiento. Muchas gracias.
Claro que sí, Toño. Buenos días, soy Fernando y soy alcohólico. Amin, mil gracias por compartir. Hola, Fernando. Muchas gracias por la madrugada. Sé que a la mayoría de los compas les cuesta trabajo este horario. A mí me costó trabajo muchísimo también. Oye, Amin, a ver, mira, yo la verdad es que no sé mucho de codependencia. Como que soy un poquito más, a lo mejor, pues cuando llegué al Alcohólicos Anónimos hablaba del alcoholismo y las cosas pues eran las alanonas y hasta ahí llegaba, ¿no? O sea, como que en los últimos años se ha empezado a hablar un poquito más de codependencia, antes como que pues se hablaba en Al-Anon y ya después empezaron los grupos de coda, de familias y de todo ese rollo, ¿no? O sea, a mí me surge una duda. Yo cuando llegué al Alcohólicos Anónimos, pues tú dependes del alcohol, ¿no? Y por ahí alguna vez alguien me explicó que una persona codependiente era alguien que dependía del alcohol a través de otra persona. O sea, eso es lo que a mí algunas me explican. Es decir, en el caso, por ejemplo, de mi esposa, ¿no? Ella depende del alcohol porque es dependiente de mí, y como yo dependo del alcohol, pues indirectamente ella depende del alcohol. Entonces, bueno, yo lo que entiendo es que yo como alcohólico, pues soy dependiente, o sea, dependo del alcohol, y si no estoy trabajando el programa, si no estoy en un camino espiritual, si no estoy tratando la parte mental y espiritual de mi enfermedad, pues lo único que voy a hacer es cambiar de dependencia. Como a lo mejor en la actividad pude haber cambiado primero de bebidas, ¿no? Primero Bacardí, después whisky, después vodka, después a lo mejor cambias y te vas a alguna droga o lo que sea, pero vas cambiando de dependencia. Si yo dejo de cambiar de dependencia, pues hasta que dependo de un poder superior y pues entro a trabajar en mi recuperación. Entonces, a mí este tema de yo como alcohólico ser codependiente, como que a veces me hace mucho ruido, y no lo digo por otra cosa, sino verdaderamente es una duda genuina. Tengo muy pocas oportunidades de hablar con alguien que trabaja la codependencia. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo funcionan nosotros los adictos este tema de codependencia, o sea, depender a través de alguien más? O si nada más es como una dependencia, y cuando yo no estoy en sobriedad, pues si no dependo del alcohol, dependo de otra cosa, lana, parejas, prestigio, o sea, pues me voy agarrando de otras cosas simplemente porque no estoy resolviendo mi tema de que tengo que trabajar en los pasos. Entonces, no sé si es clara mi pregunta, y bueno, mil gracias en serio por compartir. Yo sé que andas con mil cosas y que la desmañanada está cañona para los que no están acostumbrados. Bueno, gracias. Gracias, Fer. Sí, gracias. Sí, es eso, ¿eh? O sea, la codependencia está mucho más general. No hay un ser humano, es tal como la ve Amin, no existe no un adicto, ni un ser humano que no sea codependiente. Lo voy a decir de otra manera. Todavía no conozco a nadie, ni Jesús, ni Buda, ni nadie, que no haya dependido emocionalmente de factores externos. Esa es la codependencia. Que mi estabilidad emocional dependa de factores externos. Entonces, pues yo como alcohólico, acá supongo que habemos puros alcohólicos o muchos alcohólicos, que no bebemos. Yo les preguntaría, ¿algunos de ustedes están perdiendo la paz el día de hoy? Si la respuesta es afirmativa, entonces somos dependientes emocionalmente de otra cosa. Entonces, por eso la codependencia es tan rica, porque me va a llevar a un mayor grado de recuperación, porque voy a estar continuamente trabajando en todas esas dependencias que a veces son pequeñas, pero a veces no son tan pequeñas, porque yo te puedo decir que yo he sufrido más por una relación que por el alcohol, o he sufrido más por la lana que por el alcohol, cabrón. O sea, entonces el no reconocer la dependencia de otros factores que no sean el alcohol en mi camino de recuperación me van a dejar cojo, pobre en mi recuperación. En cambio, si yo digo,
Porque en últimas yo bebí por el malestar emocional en el que yo me encontraba, por depender emocionalmente de otras circunstancias, ¿no? Bill W. en su historia narra cómo desde niño se sentía menos, tenía esta baja autoestima. Él narra muy bien, hay un libro que no es literatura oficial y no me gusta decir nada que no es oficial, pero hay un libro muy bonito que se llama Pertenecer, de los hermanos Lin, que hablan del programa de los 12 Pasos, en donde narran perfectamente el origen del alcoholismo de Bill y de muchos alcohólicos, como esta sensación de no pertenencia al mundo, cabrón, ¿no? Y eso lo oigo mucho en los grupos de AA, mi misma historia, que no me sentía cómodo en el kinder, pero ni en mi casa, ni con mi papá, ni con mi mamá, ni en el pinche espejo me sentía cómodo, ¿no? Siento que no pertenezco. Todas estas sensaciones son las que me llevan al alcohol. Entonces, el ignorar todo lo que me llevó al alcohol sería quedarme muy corto en mi recuperación, según dice Bill W. en su próxima frontera. Por eso él invita a decir, bueno, vamos a reconocer qué es lo que está detrás de tu alcoholismo, que es tu dependencia emocional de otras cosas que no pudiste conseguir para poder sentirte pleno y no tener que beber como bebíamos o como bebimos muchos de nosotros, porque un cabrón lleno espiritualmente, lleno de Dios, que se ama con un Dios de amor que vive en su interior, no se pone las pedas que yo me puse y no se hace el daño que yo me hice y no se siente morir como yo me sentía morir. Entonces, tú ahorita lo estás diciendo y hay que desmitificar. Claro, el familiar del alcohólico pues es codependiente porque depende del que depende del alcohol. Por eso se llama codependiente, porque depende de una persona que depende de otra cosa. Y tú o yo, probablemente, bueno, la codependencia, ¿por qué surge en la infancia? Porque dependíamos de cuidadores que dependían de otras cosas. A lo mejor no solo, no, en un alcohólico a lo mejor su padre no necesariamente fue alcohólico o drogadicto, pero a lo mejor dependía del trabajo, dependía de sus emociones, era neurótico, o la mamá dependía de la pareja, era codependiente, o dependía del perfeccionismo, de la limpieza, del trabajo, de otras cosas. Y cuando un cuidador que tiene a su cargo a un hijo depende de algo, que hay 4,000 dependencias, no va a tener la capacidad de nutrir emocional y espiritualmente a la persona que tiene a su cargo, generando un alcohólico en potencia. Una persona que va a crecer con un profundo vacío en el alma, que más adelante, aunque no quiera, va a tratar de llenarlo con personas, situaciones o cosas, ¿no? Entonces, la codependencia es tan sencilla como reconocer que mi estabilidad emocional hoy, sin alcohol, depende de otros factores externos. Lana, salud, el bienestar de mi familia, cómo le voy a hacer para pagar los gastos, cómo le voy a hacer para pagar la educación de mis hijas, el bienestar de una persona, de un ser querido, el comportamiento de mi pareja, que si me quiere, que si no me quiere, que si está encabronada. Si alguno de aquí se pone grave cuando su pareja está enojada, pues es codependiente, punto, ya. Y está feliz cuando está feliz la pareja y está triste o tiene miedo cuando la pareja no está de buena, pues esa es la codependencia, esta dependencia emocional de factores externos, ¿no? Entonces, yo creo que no, bueno, a mí me gusta hacer las cosas muy sencillas, no es necesario complicar, simplemente reconocer que yo tengo dependencias externas, que mi estabilidad emocional depende de cuestiones externas, personas, situaciones o cosas. Ya estoy dando este primer paso en el camino que propone Bill W. de la próxima frontera, que es la sobriedad emocional, que es atender mi codependencia, es decir, todas esas pequeñas dependencias externas que yo tengo hoy, aún siendo alcohólico y que no bebo. No sé si contesté, espero que de algo sirva lo que digo, Fer. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Amin, clarísimo, te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias a ti, Amin. Bueno, nos quedan unos minutos. Adriana, por favor, muchas gracias. Gracias, Alberto, por la coordinación. Querido Amin, qué gusto verte. Muchas gracias por haber venido al grupo. Siempre mi admiración. Gracias. A ver, yo tengo aquí una pregunta. Para mí,
los fondos más rastreros que he tocado en mi vida y que seguramente a nadie de los que están aquí les pasó, fueron con la codependencia. Tablas. El estar con depresiones severas, hackeando mails, revisando teléfonos, haciendo persecuciones, una locura absoluta. Ni con el alcohol toqué fondos tan indignos como lo hice con andar pidiéndole a alguien que no quería estar conmigo que estuvieran o que se comportara de una forma distinta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer un buen primer paso para empezar a trabajar la codependencia? ¿Cómo puedo reconocer a profundidad que la forma de vivir de otra persona hace que mi vida sea ingobernable? ¿Y qué puedo hacer para yo dar los pasos que necesito para empezar a hacer que mi vida sea gobernable y empezar a tener, lejos de un apego evitativo o un apego que sea neurótico, tener un apego sano con las personas? Gracias, Adri. Yo te admiro a ti, te quiero mucho y siempre me pones pruebas, preguntas chingonas. Ahí te va. Gracias. La codependencia, a diferencia del alcoholismo, no está tan fácil de definir su abstinencia. Hoy en AA decimos no te lleves la primera copa, pero a ver que alguien me diga cuál es la abstinencia en CODA. Ese es el gran reto que tenemos todos los que somos alcohólicos, que queremos seguir creciendo hacia la sobriedad emocional, es detectar hoy, hacer una lista. Yo uso una metodología que tengo en un taller que doy hace mucho. Yo tengo un grupo para el que quiera, que es gratuito, que se llama Coda Amin en Facebook. Se pueden meter ahí cientos de juntas grabadas. Y ahí tengo un taller en donde hablo de los círculos de abstinencia. Yo como codependiente tengo que describir la manera en la que mis dependencias, más allá del alcohol, se manifiestan a la lana, a las relaciones, a los patrones de relación con los padres, con los hijos, con la pareja, cuáles son dañinos, cuáles no debo de tener porque me hacen daño. Y esto lo tenemos que hacer todos porque la abstinencia mía es distinta que la tuya y que la de todos. Es una como abstinencia y que va cambiando con el tiempo. Entonces el trabajo de la codependencia es increíble y es maravilloso porque requiere de mucho más entrega. Pero la recuperación de la codependencia no se compara nada con la de dejar de beber nada más, ¿no? Es como decir la abstinencia contra la sobriedad. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que detectar hoy cuáles son los patrones adictivos que yo desarrollo con mis relaciones, si controlo, cómo controlo los comentarios, las insinuaciones, lo que digo para que me digan, lo que hago para que hagan. Eso, porque el control, que es la sustancia clave de la codependencia, es muy sutil. No siempre te digo, haz esto, haz lo otro, sino que yo hago para que tú hagas, yo digo para que tú digas, yo soy lindo y bonito para que me aplaudas y para que te quedes y para que me quieras y para que no digas que no soy, para curarme en salud, para no sentir, para lavar mis culpas. Hay muchísima profundidad en esto, pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es que hay que definir hoy cómo se manifiesta mi codependencia con la ayuda de alguien que sepa de esto, y esa lista de abstinencia voy a hacer lo mismo que hice en el primer paso. Me voy a derrotar y le voy a pedir a Dios que me quite la obsesión para no hacer todo eso que estoy descrito en mi abstinencia, porque el problema de la abstinencia no es, el problema no es saber ante qué tengo que abstenerme, sino abstenerme. Pero en la codependencia, si ni siquiera sé ante qué me tengo que abstener, es como desconocer en el alcoholismo que tengo que dejar de beber. Y estar entonces viviendo en este programa sin saber qué es lo que me hace daño. Entonces, hay que hacer una lista de lo que hoy, de los patrones de relación que me hacen daño, cómo soy, si tengo patrones de sumisión, patrones de control, patrones de baja autoestima. Hay una serie en la literatura de codependencia, hay una serie de descripciones, como una radiografía de cómo soy yo, cómo se expresa la codependencia en mí. Hacerme consciente de ello, ver que sí me hace daño. Y entonces, una vez que ya sé ante qué me tengo que abstener, pedirle a Dios que me quite la obsesión.
y como me la quitó para el alcohol, me la va a quitar para las relaciones de apego, de dependencia, tóxicas, coadictivas, adictivas, codependientes, le lo estoy diciendo de muchas formas, varios sinónimos, y una vez que yo esté en este camino de recuperación de mi origen, de mi alcoholismo, que es mi codependencia, construir entonces una manera de vivir lejos de estos apegos que a mí también me han hecho sufrir, como a ti un chingo, cabrón, ¿no? O sea, y eso sí, el resultado es una vida en sobriedad emocional como la que plantea Bill W. No sé, no quise extenderme más porque esto que me preguntaste podría hablar 1 hora y media, pero quise decirlo de la forma más sencilla, que no abuse yo de su tiempo. Así es que espero haberte dicho algo que valga la pena, y si no, ya sabes que ahí estoy contigo siempre para lo que sea, Adri, y a todos ustedes muchas gracias. Sí, muchas gracias, Amin. Gracias. Muchas gracias a ti, Amin. Muchas gracias, Amin, por como dijo Toño, gran inicio de la Semana de Unidad con tu participación. Por lo menos yo y seguramente muchos de mis compañeros aprendí muchísimo de lo que nos hiciste favor de compartir hoy. Para mí fue extraordinario. Tomé muchas notas, no era el celular, eran notas en el celular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, quiero agradecer la tolerancia y la oportunidad que me brindaron el día de hoy para coordinar esta junta. Ahora vamos a pasar a una séptima traición que no es necesaria, pero sí, que no es obligatoria, pero sí muy necesaria. En este grupo acostumbramos terminar nuestra junta con una cadena de unidad, con una oración en silencio o en voz alta, por lo que cada quien desee. Por Amin. Amén. Por la unidad del grupo. Por Amin, por la unidad del grupo. Y terminamos con nuestra declaración de responsabilidad, seguida de la oración de la serenidad, que a su letra dice: yo soy responsable cuando salga, donde quiera, quiero que la mano de la paz siempre esté ahí, por eso yo soy responsable. Dios, concédeme la serenidad para cambiar las cosas, para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. No la mía. Gracias, compañeros. Gracias. Bonito día para todos. Gracias.